Muy buenos días. La actividad 3.3, caracterización del objetivo 1, grupo 5, Jens Iyer, Yelisa Octriz y quienes habla Rocío Gómez, nuestros tutores Fernando Torres. El índice de esta actividad es inicialmente el objetivo, la caracterización de tarea 1, la caracterización de tarea 2, secuencias de capacidades del objetivo y las modificaciones de expectativas de aprendizaje y las referencias. El objetivo que escogimos para esta actividad es el objetivo 2, identificar los elementos y propiedades de la elipse que caracterizan su lugar geométrico. La primera tarea corresponde al cometa Black. Es un cometa que da una trayectoria elíptica alrededor del Sol. En la tarea damos las coordenadas del Sol y 4 puntos que corresponden a los vértices de la trayectoria elíptica. Ya el estudiante debe ubicar esa información en un plano cartesiano para poder contestar cada una de las preguntas que le proponemos. Por ejemplo, cuál es la distancia del Sol al punto fijo, entonces ahí determina es el eje focal. Entonces la idea es que determine los elementos y propiedades de la elipse. Este es el grafo de caminos de aprendizaje que corresponde a esta tarea. Por ejemplo, a cada una de esas capacidades le correspondimos al menos uno de los errores que habíamos planteado. Por ejemplo, la capacidad 27 con la que iniciamos relaciona el lugar geométrico de la elipse con situaciones contextualizadas, ya que se le da la información que es una trayectoria elíptica, pero el estudiante puede llegar a cometer el error de decir o considerar que es otro lugar geométrico o otra figura como una circunferencia. Capacidad 13, por ejemplo, relaciona el eje focal o principal con la elipse horizontal, con la abscisa del plano cartesiano, podría llegar a relacionarla con la ordenada. La capacidad 30 generamos dos caminos. Por ejemplo, la capacidad 30 determina el centro de la elipse como punto medio de la distancia focal, y en la 32 con calcular la distancia que hay en foco al vértice más cercano. Concluyen en la capacidad 17, que es calcular la distancia que existe de un foco a otro. También presentamos dos ejemplos, pues no los voy a leer por tiempo. Esta es la distribución que hicimos de las secuencias de capacidades. La secuencia 1 corresponde a relacionar los datos del enunciado con los elementos de la elipse. Luego representa en un plano cartesiano dichos datos. Toma dos caminos para poder determinar el otro foco, que por uno puede utilizar el centro y por el otro puede utilizar el vértice más cercano. De esta manera concluyen en la capacidad 17, que es la secuencia 5, que para determinar la distancia focal ya utilizando los dos focos. Continuamos con la secuencia 16, que utiliza los ejes de simetría para determinar el eje mayor y el eje menor. Y concluimos en la secuencia 17, que permite relacionar el eje mayor con la constante de proporcionalidad, constante de la elipse. La secuencia de capacidades, esta sería la secuencia ya correspondiendo a todos los errores. La tarea 2.2 corresponde a un satélite que se ubica en una trayectoria elíptica alrededor del planeta Tierra. Se le da la información también que dimos anteriormente, los focos, vértices, y además la ecuación canónica. A partir de ella, el estudiante también responderá algunas preguntas donde determina algunos elementos y propiedades y representa esa trayectoria, ya sea por plano cartesiano o por cualquier otro plano. En los caminos de aprendizaje de esta tarea es este grafo que presentamos. Por ejemplo, iniciamos con la capacidad 23, 27, 3 y 28. Por ejemplo, en la capacidad 35, hállase mi eje menor a partir del parámetro B. Puede cometer el error, no aparece ahí, es el error donde puede considerar que es el parámetro A o el parámetro C. Los dos caminos que se generan son para determinar ese parámetro C. Uno de los caminos puede ser a partir del plano cartesiano, del teorema de Pitágoras, y el otro camino con las distancias que ya tiene dadas. En el siguiente, los dos caminos, uno se genera para determinar la gráfica de esa trayectoria, uno por plano cartesiano y el otro por cualquier plano, tomando las distancias. Esta fue la distribución que realizamos.
de cada uno de los caminos de las secuencias. La secuencia 1 lo mismo, relación enunciado con la tarea, con los elementos. En la secuencia 8 la ecuación canónica determina los parámetros A y B, y para determinar los parámetros, el parámetro C, entonces los dos caminos que les indicaba, por teorema de Pitágoras o por la simetría utilizando distancia. Y aquí encuentra entonces la distancia que hay entre los focos, del foco al vértice más cercano. La secuencia 12 aplica la simetría para determinar la distancia focal. En la secuencia 13 identifica elementos a partir de las características geométricas. Dichos elementos los puede ubicar por plano cartesiano o los puede representar por cualquier otro plano con su representación geométrica. Concluye en la secuencia 16 que genera el lugar geométrico de una elipse horizontal. Para concluir que relacione la medida del eje mayor con la constante, ahí lo que relaciona es el parámetro 2A. La secuencia de capacidades que nos queda para esta tarea es esta, y por lo tanto unimos las dos tareas generando la secuencia de capacidades para el objetivo 2. La secuencia 1 es con la que iniciamos las dos tareas y finalizamos con la secuencia 7. Entonces aquí se presenta pues, la secuencia de capacidades de la primera tarea y la secuencia las secuencias de capacidades de la segunda tarea. No se repite ninguna secuencia, solamente con la primera, con la S1 y con la S7. Los cambios a las expectativas de aprendizaje, entonces nosotros teníamos únicamente una de las tareas, le hicimos modificaciones a las preguntas de la tarea 2.1 y creamos la nueva tarea porque consideramos que era necesario utilizar la ecuación canónica para llegar también a determinar elementos y propiedades de la elipse. Se incluyen todas las capacidades que van de la 27 a la 40. Unimos la dificultad 1 y 3 que teníamos en la actividad 3.2, quedando esta dificultad para reconocer la relación existente entre el sistema de orientación geométrico y gráfico de la elipse horizontal con centro en el origen. Esto lo decimos porque teníamos muchas errores en la dificultad 3 y 1 que coincidían o parecía que una estaba dentro de las otras. Entonces por eso también terminaron eliminándose errores 22, 27, 28, 29 y 30, 31, 32, 34 y 35. El error 3 tenía que ver con medidas, entonces lo ubicamos en la dificultad 2 y agregamos los errores 18, 19, 21, 48, 49 y 50. Por último, entonces organizamos las dificultades, ya teniendo en cuenta, teníamos 5, quedaron 4. De esas, de acuerdo a la clasificación de SOCAS, en las dificultades asociadas a la complejidad de los objetivos matemáticos quedó la dificultad 1 y la 4. Y las dificultades asociadas a procedimientos del pensamiento, la dificultad 3 y la dificultad 4. Digo, 3 y 2 y 3. Y por último nos queda